Vamos entonces de manera puntual a la crítica que hace Foucault al marxismo y por qué lo considera entonces, digamos que una forma de vaciamiento y empobrecimiento de la imaginación política hasta nuestro tiempo. Dice Foucault, en lo que incumbe al marxismo la situación en cambio es completamente diferente. Y eso lo dice respecto de Marx, ¿no? No es igual Marx al marxismo. Continúa. Ocurre que el marxismo existe como la causa del empobrecimiento, el vaciamiento de la imaginación política del que le hablé hace un momento. Recordemos que esto es una entrevista. Le está hablando a Yoshimoto, ¿no? Hace un momento entonces hablé del empobrecimiento y el vaciamiento de la imaginación política y la causa es el marxismo. Para reflexionar bien al respecto, continúa Foucault, hay que tener presente que el marxismo no es otra cosa que una modalidad de poder en un sentido elemental. Ojo, modalidad de poder en un sentido elemental. Cuando se habla de sentido elemental, se está hablando de la necesidad de la fuerza, ¿no? O sea, de que las cosas se hacen por coerción. Coer la coerción lo que implica es el uso de la fuerza para que alguien haga algo, ¿sí? Eh, Hay otras modalidades políticas en sentido elemental que uno podría ver tal vez en la época de los imperios, ¿no? Donde habían fuertes torturas para que él quisiera algo en contra del gobierno. ¿M? Y justamente digamos que el marxismo recoge ese sentido elemental de lo político en la medida en que está muy comprometido con la coerción, con los mecanismos de coerción, que son los mecanismos de poder que usan la violencia, que ejercen violencia sobre las personas, ¿no? Continúa Foucault. En otras palabras, es una suma de relaciones de poder o una suma de mecanismos y dinámicas de poder. Ojo, ojo con eso, mecanismos y dinámicas de poder. Eso es el marxismo. Unos mecanismos, unas dinámicas de poder que tienen como centro el uso de la fuerza. Vuelvo otra vez con algo que he venido tratando de notar, de hacer notar durante las anteriores explicaciones. Y es la complejidad de la política en nuestro tiempo. Sin duda aquí también se llama la atención sobre todos los mecanismos y formas de poder que usen la coerción como principal modo para hacer que una sociedad pueda mantenerse, ¿no? ¿Sí? Y la coerción lo que significa justamente es el uso de la fuerza, ¿no? El uso de ciertas formas de tortura también, ¿no? Mecanismos de poder, mecanismos que disciplinan a la sociedad a través de la fuerza. Continúa Foucault, dice, con referencia a este punto debemos analizar cómo funciona el marxismo en la sociedad moderna. Es necesario hacerlo. Así como en las sociedades pasadas se podía analizar el papel que habían cumplido la filosofía escolástica o el confucianismo, ¿no? ¿Sí? Es importante analizar cómo funciona el marxismo en la sociedad moderna. Ojo, es muy importante. ¿Por qué? Porque ese marxismo, esas formas del marxismo no solamente son asumidas por los gobiernos marxistas como tal, sino, sino que uno podría ver que en muchos gobiernos de corte capitalista se usan varios de esos mecanismos coercitivos propios del marxismo. Continúa Foucault. De todas maneras, en este caso, la diferencia estriba en que el marxismo no nació de una moral o un punto o un principio moral como la filosofía escolástica o el confucianismo. Eso es muy importante. Hasta los siglos XIX, eh, tal vez un poco antes, ¿no? Tanto en la filosofía escolástica en Europa, como en el confucianismo en China, en Asia, eh, digamos que había un fundamento moral, fundamento moral.
que derivaba de hecho de la religión, ¿no? ¿Sí? De la religión. Y esa era de la forma que asumía la política. No digamos que fuera mejor que la de ahora, pero sí podemos decir que por lo menos era diferente a la del marxismo. Su manera de pensar el mundo era a través de el orden moral, de ciertos valores morales que se privilegiaban sobre otros, ¿no? Ciertos valores morales que se ponían como por encima de todos los demás. Y también en el orden religioso, la escolástica, la filosofía escolástica pone a Dios en el centro. La iglesia hace parte del gobierno. De hecho, es justamente en ese periodo que va hacia el Renacimiento y hacia la modernidad donde se hace la distinción entre iglesia y gobierno. Antes de esto estaban los dos fundidos, ¿no? Y hay una clara diferencia con el marxismo, justamente por lo que viene a decir enseguida. Dice, su caso es más complejo, el del marxismo. En efecto, es algo que surgió dentro de un pensamiento racional como ciencia. Entonces vemos que si la filosofía escolástica anterior al marxismo en Europa ponía como centro la religión, y lo mismo pasaría de alguna manera con el confucianismo en Asia, ¿no? Aquí hay un cambio notable respecto del marxismo que pone como centro la ciencia. Pero veamos de qué manera pone como centro la ciencia. Dice Foucault, pone la ciencia, ¿no? Y el pensamiento racional en cuanto a saber qué tipo de relaciones de poder asigna a la ciencia una sociedad calificada de racional como la sociedad occidental europea. La cuestión no se reduce a la idea de que la ciencia solo funciona como una suma de proposiciones tomadas como la verdad. O sea, va a decir el marxismo, la ciencia no solamente es para encontrar la verdad física del mundo o la verdad biológica del mundo o la verdad química del mundo, no. La ciencia puede, digamos que llevarse a otro nivel. Y entonces es como si se tomara esa forma que asume la ciencia como sistema de la verdad, ¿no? Y se adoptara en el ámbito político. No parece que esté mal. El problema es que al adoptarlo dentro del ámbito político, digamos que lo que esto busca es que la ciencia justifique los mecanismos, como decíamos acá arriba, los mecanismos y las dinámicas del poder, que en el caso del marxismo están relacionadas con la coerción, o sea, que están relacionadas con los mecanismos de fuerza, con los mecanismos incluso de tortura de alguna manera, que hacen que las personas se mantengan dentro de determinado poder, dentro de determinada forma del poder. Entonces dice, repito, en efecto es algo que surgió dentro de un pensamiento racional como ciencia. El marxismo entonces se muestra como una forma mediante la cual el Estado asume sus funciones desde una perspectiva científica. En cuanto a saber qué tipo de relaciones de poder asigna a la ciencia una sociedad calificada de racional, como la sociedad europea occidental. La cuestión no se reduce a la idea de que la ciencia solo funciona como una suma de proposiciones tomadas como la verdad. Al mismo tiempo, es algo intrínsecamente ligado a toda una serie de proposiciones coercitivas. Ojo con esta palabrita, coercitivas. Es decir, que si la ciencia es un sistema de proposiciones verdaderas, que se justifican a través de un método científico, por ejemplo,
el marxismo asume ese mismo modelo científico para decir que se puede hacer un Estado basado en una serie de proposiciones verdaderas que determinan unos mecanismos de poder coercitivos, o sea, que se debe usar la fuerza para que esos mecanismos de poder puedan darse en la realidad. ¿Sí? Son mecanismos coercitivos. Lo quiera o no lo quiera, le toca adaptarse a ellos. ¿No? Y el marxismo adapta a todas las personas a sus formas de hacer política o las formas de organizar la sociedad de forma coercitiva, es decir, haciendo uso de una cierta fuerza, de una cierta violencia. ¿No? Continúa Foucault, dice, es decir, que el marxismo en cuanto a ciencia, que esa es la posición que quiere tomar, en la medida en que se trata de una ciencia de la historia de la humanidad, y esa es la forma que va a tomar el marxismo, ¿no? Una ciencia de la historia que determina entonces cuál debe ser el transcurso de la historia hacia adelante, y ahí ya vemos una especie de pista sobre el por qué el acabamiento de la imaginación, y es que si se considera que ya hay una ciencia de la historia, no habría que imaginar nada más, porque esa ciencia histórica ya nos diría con claridad hacia dónde tenemos que ir, y no sería necesaria ninguna imaginación diferente, ninguna forma diferente de pensar el mundo. Como vimos en el texto de Stigler, ese justamente es el problema. El problema es que no podamos imaginarnos las cosas de una forma distinta. El problema es que no le podamos hacer crítica al sistema para ver los factores que están mal y tomar medidas que los puedan solucionar en el mediano y en el largo plazo. Y entonces acá, digamos que el marxismo se asume como una ciencia de la historia, ¿sí? En una dinámica que realmente es una dinámica de efectos coercitivos con referencia a cierta verdad. Ojo con eso. Entonces realmente no es una ciencia de la historia, sino que es una cierta ciencia de la historia que quiere leer la historia como más le conviene, a la manera en que mejor le conviene. Y finalmente hace que todos se ajusten a esa lectura de la historia a través de una serie de mecanismos coercitivos que implican violencia y que hacen que todas las personas se ajusten a esa mirada de la historia que el marxismo quiere determinar. Sería importante también tener en cuenta acá que en nuestro tiempo, vuelvo a decir, hablar de esa complejidad de la política en nuestro tiempo, varias formas políticas, partidos políticos de nuestro tiempo, han hecho justamente esto, ¿no? ¿Sí? Y es, no queremos leer la historia de una manera amplia, sino queremos leerla como a nosotros nos gusta leerla. Y entonces generamos un sesgo respecto de la historia para leer solo los acontecimientos que a nosotros, un partido político, por ejemplo, que a este partido político le sirve. Y eso quiere decir que no solamente en países marxistas se da esto, sino que muchos países capitalistas también han aprendido del marxismo a hacer esta lectura cerrada de la historia que solamente le sirve a un grupo determinado del poder para mantener su poder. Y por eso quieren silenciar la historia amplia para quedarse solamente con una historia sesgada que les sirve para poder dominar a los demás, que les sirve para generar mecanismos coercitivos basados en la violencia, para hacer que todos se ajusten a esa forma de la historia que estos partidos políticos, por ejemplo, quieren determinar. Llamo la atención nuevamente en la complejidad de la política de nuestro tiempo.
Y continúo. Su discurso, el del marxismo, es una ciencia profética que difunde una fuerza coercitiva sobre cierta verdad, no solo en dirección al pasado, sino hacia el futuro de la humanidad. Y fíjese esto, si solamente hay una forma de ver la historia, y esa la determina un grupo que tiene poder, un partido político con poder, pues a la vez esa forma se vuelve una especie de ciencia profética hacia el futuro, que también tiene algo así como ya controlado el sentido del futuro, o que quiere controlarlo a través de los efectos coercitivos basados en el uso de la violencia, quiere controlar ese futuro. Ya se nos empieza a adelantar la respuesta a esa pregunta del por qué entonces el marxismo hace que la imaginación política se acabe. Si ese marxismo se muestra como una ciencia de la historia, que tiene una lectura cerrada de la historia como pasado, también genera una lectura cerrada de la historia hacia el futuro, de las posibilidades de la historia. Y si la lectura es cerrada, entonces sin duda, es imposible la imaginación política. La imaginación política solo es posible cuando el horizonte de la historia se abre, cuando la historia es amplia y no es capturada por un grupo, por un partido político. Lo que ocurre con el marxismo es que como está basado en un partido político, que en los países comunistas es el Partido Comunista, ¿no? Ese partido determina cuáles son los hechos históricos relevantes, cuál es la historia que se debe contar y cuál es el horizonte hacia el futuro. Por lo tanto, impide cualquier otra forma de imaginación política. Impediría lo que en el texto anterior el filósofo Bernard Stiegler determina como necesario para cambiar el sistema económico y político. Y es la necesidad de pensar tanto en el sentido crítico, leer la historia, leer hacia atrás, cuáles son los factores que determinan las crisis y leer hacia adelante cuáles son las posibilidades a mediano y a largo plazo del sistema económico y político teniendo en cuenta esos factores. Lo que nos muestra Foucault es que eso es imposible si se mantiene este enfoque marxista. Un enfoque que, vuelvo a decir, no solamente los países marxistas han adoptado en nuestro tiempo, sino que muchos partidos políticos dentro de gobiernos capitalistas e incluso que llevan las banderas de esos gobiernos capitalistas, también lo han asumido. Y es esto de hacer que la historia sea cerrada, mantener una lectura de la historia cerrada para impedir otras lecturas. Y en ese sentido impedir también la crítica sobre aquello que ha generado la crisis e impedir la imaginación política y la posibilidad de tomar medidas respecto de esa crisis. Continúa Foucault. En otras palabras, lo importante es que la historia y el carácter profético hacia el futuro funcionan como fuerzas coercitivas, ojo, basadas en la violencia, en lo concerniente a la verdad. Esa es la forma que asume ese marxismo que impide la imaginación política, que se cierra a una sola mirada de la historia y que hace imposible tanto una lectura de la historia diferente como la posibilidad de ver el futuro de lo político de forma distinta. Impide por completo la imaginación política.